El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenos días, amables televidentes, bienvenidos como todos los sábados a el espacio de todos los que ven el Canal 1. Ustedes pueden enviarnos sus cartas, sus mensajes, con lo que opinan, lo que creen, con sus sugerencias sobre la programación que se emite en este canal a la Avenida El Dorado número 85 de 55, local 107 de la ciudad de Bogotá, o escribirnos a defensortv1@gmail.com. Todos sus comentarios serán bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos hoy también y tengan un feliz día. Soy Patricia Gómez. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Usted está viendo Canal 1. Hace más o menos 38 años apareció en Costa de Marfil, un país de África, una nueva enfermedad que los científicos y los médicos denominaron ébola. Era un nombre relacionado también con uno de las palabritas que se daban allí en este continente, las palabras de este continente. Pues bien, esa enfermedad en algún momento, que es una especie de fiebre hemorrágica, inicialmente alertó mucho, pero en algunos momentos bajó, volvía y subía, se daban brotes, volvían y entraban. Hasta hace pocos días, cuando el ébola vuelve a reaparecer, pero en otro país, esta vez en Nigeria, y ha cobrado ya cerca de 1.350 vidas y ha infectado, se calcula, el mismo número de personas. Hubo una gran noticia, no solo por el número de muertos, sino porque dos de las personas que estaban allí ayudando a cuidar las personas que habían contraído ébola, dos misioneros norteamericanos, fueron trasladados hasta Estados Unidos y allí les aplicaron una nueva droga que se está viendo a ver si es posible llegar hasta al África. El problema con el ébola es que muchos países están atemorizados de saber si esta nueva enfermedad puede llegar hasta nosotros. Como las alertas se prendieron en el mundo entero y las prendió también la Organización Mundial de la Salud, pues los medios no hemos estado ajenos a toda esta problemática. Y es así como, por ejemplo, en el Canal 1 se ha cubierto todo lo que es la difusión del ébola en estos días. Miren ustedes. La cifra de muertos del peor brote del ébola en la historia continúa subiendo. Tras casi 4 décadas de su descubrimiento, aún no se consigue una cura o por lo menos un antídoto para prevenir su enfermedad. En lo que va corrido este año, más de 1.300 personas han sido afectadas por el brote. De ellas, 887 han muerto. La mayoría de los casos se han presentado en países de África Occidental. Sin embargo, existe el temor de que llegue a Latinoamérica y así se le ha hecho seguimiento a esta noticia desde el Canal 1. Es tal el grado de alerta por el virus de ébola que las medidas se intensifican a nivel mundial. Los expertos señalan que una de las razones por las cuales aún no hay una cura definitiva para este virus es que, aunque es letal, la enfermedad es poco común, pues hasta esta nueva aparición los brotes habían sido esporádicos y muy localizados en África. Pero si usted desea saber qué debe hacer para prevenir este virus en caso de que llegue a Latinoamérica, acompáñenos en UNO TV. Durante los próximos 30 minutos este será nuestro tema central. Después de la aparición del ébola en África, de todas maneras ha ido como emigrando la enfermedad y se ha ido presentando casos y brotes en otros países, como habíamos dicho. Pues para como quitarnos el susto, sobre todo hablar de los temores o hablar de las seguridades, hemos decidido invitar hoy al médico infectólogo Jorge Luis Gómez,
Julio César Gómez Rincón. Él es médico, infectólogo de la Universidad Nacional y trabaja en este momento en el Instituto Cancerológico. Es correcto. Es así, ¿no? Es siempre, correcto. es largo, ¿no? El doctor Gómez ha estado, pues, como todos los infectólogos, ha estado muy al pie de lo que ha ocurrido con el ébola, ¿cierto? Entonces la primera pregunta es, doctor Gómez, ¿hay posibilidades de que esto llegue aquí o no? Que es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Hay alguna posibilidad, así como el SIDA, o no? Todas las enfermedades infecciosas, y más en esta época en la que todos los países están prácticamente a 1 o 2 vuelos de distancia, pueden llegar. El ébola no es una excepción, y una persona que contraiga la enfermedad en estos momentos en alguno de los 5 países afectados por el brote, toma un avión y llega a Colombia. El periodo de incubación de la enfermedad son 21 días, puede llegar al país. Ese riesgo está y está para cualquier enfermedad. ¿Se pega en qué? Básicamente, si la transmisión, por ejemplo, en el SIDA, pues uno lo sabe, es a través de fluidos. El ébola, ¿cómo se contagia? De una manera similar, es a través de fluidos, pero es mucho más fácil la adquisición. ¿Por qué? En el VIH la adquisición es por vía sexual, por vía sanguínea, por accidentes con agujas. Si bien en el ébola la sangre sigue siendo un componente importante y el semen es uno de los fluidos corporales que tiene una alta concentración del virus, el sudor, la misma piel, el vómito, la materia fecal, son sustancias que alcanzan concentraciones altas del virus y que pueden favorecer a su propagación. Y si no tenemos cuidado en las medidas de higiene, de contacto, de manipulación de las personas enfermas, de los cadáveres mismos, se convierten en un elemento que permite potenciar la infección, potenciar la epidemia. ¿Usted cree que la alerta que se ha dado en el mundo entero es una alerta que se justifica? Sí. ¿Sí? Es una alerta completamente justificada porque es una enfermedad de una alta letalidad. En este momento estamos viendo que tiene una letalidad entre el 80 y el 90%. O sea que solo el 10% de las personas que les da el ébola sobreviven. El ébola es un conjunto de virus y la forma más agresiva, el virus más agresivo de la familia del ébola, que es el genotipo Zaire, mata el 90%. Hay otros genotipos como el genotipo Sudán que matan alrededor del 66%, es decir, 33% sobreviven. Hay otro genotipo en el cual el 25% fallecen. Hay un caso que fue el caso descubierto en Costa de Marfil, que solamente tiene una persona afectada y esa persona sobrevivió a ese brote de ébola. Un brote muy pequeño, una sola persona afectada. Pero el último brote, por ejemplo, que fue el que se dio en donde, Nigeria. En este momento el brote arranca entre Guinea, Liberia, Sierra Leona, y en estos momentos ya hay casos en Nigeria, que Nigeria nos preocupa mucho porque es el país más poblado de África junto con Sudáfrica, y hay casos nuevamente en República Democrática del Congo, es decir, arrancamos con 3 países, en la última semana, semana y media, ya se han sumado 2 naciones más, y 2 naciones con una alta vida comercial activa con el resto del mundo. Conseguir un avión a Lagos en Nigeria es mucho más fácil que conseguir un avión a Conakry. Okay. Entonces, en esa medida, es un riesgo grande. Y lo otro es que estas epidemias, estos brotes epidémicos, actualmente tenían semanas de duración, afectaban una población, una parte de población que no era tan grande. Igual, los brotes previos sumaban alrededor de 1.200, 1.400 muertos desde 1976 que se describe el virus, pero en este momento, en un solo año, empezando más o menos en marzo, ya tenemos nuevamente 1.400 muertos y más o menos 2.500 afectados. Lo que quiere decir es que ahora se ha expandido con mayor facilidad, ¿o no? Ha tenido una mayor facilidad de expansión, ha llegado a centros poblados grandes y no está en ninguna de las naciones, exceptuando los casos nuevos de República del Congo, donde originalmente se lo describió. Entonces es una epidemia que dio en sitios que no lo conocían, no se tomaron las medidas de contención apropiadas, el escenario sanitario es complicado. Porque son países muy pobres, ¿no? Son países pobres y con una red hospitalaria deficiente, porque desafortunadamente y de forma un tanto paradójica, los hospitales se convierten en el foco donde la mayor cantidad de personas se infectan. Ese tipo de ébola, de este último brote, sobre todo el que ha despertado toda la alarma, ¿es de gran letalidad? Es decir, ¿es mortal? ¿Cuánto por ciento más o menos este último que salió? 70-80%. Tenemos serios problemas porque la información no termina de ser del todo confiable. Como le decía hace un instante, al 20 de agosto la OMS informaba que había un poco más de 2.400 casos confirmados y alrededor de 1.500 muertos, 1.400 algo. El punto es cuántos muertos no se han reportado, cuántos casos no han sido atendidos por el sistema de salud, no se les han tomado muestras de sangre, no se han confirmado si realmente están enfermos. Es decir, a pesar de que las cifras son espeluznantes,
son inexactas, son muy seguramente cortas con respecto a lo que estamos viviendo hoy día. ¿Qué medidas puede tomar un país como Colombia, por ejemplo? ¿Cómo se previene el ingreso? Entonces, lo primero es tener claro que la enfermedad tiene un periodo de incubación que es entre 0 días, muy corto, y 3 semanas. Si una persona hace 3 semanas estuvo en alguno de los sitios afectados por el brote actual de ébola, debe considerarse que está en una zona de alto riesgo. Si adicionalmente esa persona presenta algunos de los síntomas característicos del ébola, que a pesar de comillas ser característicos, se pueden confundir con otras enfermedades, es una persona sospechosa y debe ser atendida rápidamente por el sistema de salud. Yo recuerdo en algún momento cuando estaba leyendo sobre el ébola y que me aterrorizó además, que decían que había una enfermedad que se había iniciado básicamente entre chimpancés, ¿no? Que yo recuerdo que vi un programa en la televisión norteamericana y eso hace mucho tiempo y uno dice, ¿por qué no se ha desarrollado nada como contra el ébola como contra el SIDA? Es decir, claro, el otro fue un virus que también se propagó por todo el mundo, pero ¿por qué las compañías farmacéuticas, por qué los gobiernos como que no han hecho mucho por esta nueva enfermedad? En primer lugar, las características de dónde surge la enfermedad hacen muy difícil su estudio. En VIH tuvimos la oportunidad de aprender cómo se comportaba el virus y poderlo estudiar con mayor facilidad, lograr aislarlo, replicarlo, hacer una serie de estudios que con ébola son muy complicados. El ébola es un virus muy contagioso y requiere laboratorios muy especializados para su manejo. Adicionalmente, los brotes que se presentan son de una muy rápida letalidad en sitios muy lejanos, entonces no podemos hacer un seguimiento de cómo se comportan las personas con la enfermedad. Y eso nos ha quitado muchas oportunidades. Se han intentado encontrar alternativas de tratamiento. Y lo que le aplicaron ahora a los 2 enfermos que llegaron a Estados Unidos, que lograron sobrevivir, pues ya los vimos parados. Son sueros experimentales. De hecho, recordemos que también hubo un tercer paciente que fue el paciente español que también recibió un suero experimental. Pero ese no está murió. claro si es de la misma casa o no, y falleció. Y lo otro es que nosotros en ciencia, si el ébola matase al 100% de las personas que afectan y uno solo sobrevive, y la única diferencia fue ese suero, uno dice, tengo todo para pensar que fue por esa razón. Ajá. Pero yo traslado al paciente a Estados Unidos y es claro que poder dar cuidado intensivo a esos pacientes en la fase más crítica de la enfermedad ayuda. Parece incrementar las posibilidades de sobrevida. De sobrevivencia, ¿no? Entonces, ¿qué lo salvó? Eran pacientes que tenían una susceptibilidad reducida al virus y de todas formas iban a sobrevivir. El traslado a un sitio donde se puede hacer un cuidado intensivo mucho más exigente o la administración del suero. ¿Cómo es la única forma que podemos hacerlo? Tomar un grupo grande de personas para poder ver si hay diferencias o no. A unos administrarles el suero y a otros no. No sabemos si el suero va a funcionar, por lo tanto a quien se lo neguemos es difícil saber si realmente iba a funcionar o no, hasta que no tengamos esos estudios comparativos o podamos administrar a un número grande de personas y comparar contra series históricas. Es decir, al principio del brote sin suero murió el 70%, después de que introdujimos el suero para todos los infectados murió el 10%. Entonces, dijimos, el suero fue. El suero funciona. Exactamente, pero en este instante, 2 personas tratadas, 2 personas que sobreviven en condiciones distintas, no podemos afirmar que el suero haya sido la clave de su sobrevivencia. Ok, vamos a un cortecito comerciales y ya regresamos a esta interesante conversación con el doctor Gómez sobre el ébola, un virus muy conocido en África, pero poco conocido aquí y yo creo que en Occidente en general, ¿no, doctor? Poco conocido en Occidente. Muy bien, ya regresamos. Están viendo Canal 1. Ya regresamos.